Hola, ¿qué tal? Estamos con Felipe Restrepo, él es escritor, ha escrito Ceremonia, su último libro, tiene además una trayectoria periodística, ha estado detrás de la revista Gato Pardo en México, no es su primera obra, así que vamos a hablar un poquito de este libro y también un poco de su trayectoria. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Me contabas que es tu primera vez en Lima, ¿qué tal? ¿Cómo te sentiste? ¿Estuviste en el High Festival? Sí, es mi primera vez en Perú. Empecé por el High Festival de Arequipa, que es siempre un encuentro muy agradable entre todo tipo de creadores, entre todo tipo de personas que se dedican a hacer cosas fantásticas. Pasé unos días ahí, luego paso unos días acá en Lima haciendo promoción de mi novela y presentándola para los Ujú. lectores peruanos. Vamos directamente a tu novela. Había visto alguna entrevista en la que tú incluso en un momento mencionabas que pensaste ponerle Los ricos también lloran, ¿no? Ese nunca fue una posibilidad ponerle ese título, pero es una novela sobre las élites, Ujú. sobre algo que yo quería escribir desde hacía mucho tiempo, que era esas clases sociales que hay en nuestros países, en todos nuestros países, Todos. que son muy pocos que tienen tanto y a la vez son países en donde hay tantos que tienen tan poco. Ujú. Y quise construir esta historia a partir de eso, a partir de la historia de una familia con mucho dinero y con mucho poder. Ujú. Exacto, y es algo que vemos en realidad en toda Latinoamérica, ¿no? Una familia de, como dices, de poder de dinero, pero que también, y tú lo mencionas mucho en esta novela, que tiene que ocultar parte de eso, ¿no? Es el hijo que no puede revelar su opción sexual, la hija que está obligada a casarse con una persona de plata para que el padre pueda mantener de alguna manera el estatus y la posición económica. Y es esta familia o esta gente que tiene mucho dinero, pero que en realidad tienen vidas muy duras, por así decirlo, ¿no? Sí, exacto. A ver, varias cosas sobre eso. No creo que sea exclusivo a las élites solo de Latinoamérica, pero yo quería restringir mi historia a las élites latinoamericanas porque me parece que aunque los países nuestros son distintos, Ujú, sí hay muchos puntos en común y sí hay muchos encuentros y uno de esos es cómo funcionan las élites y cómo funciona el mundo de los que tienen tanto, ¿no? Como ujú. decías hace un momento. Y lo quise, no lo quise dejar a la imaginación en el sentido que nombro muchas cosas que sí son reales. No, nunca digo el país exacto donde estamos, pero creo que un lector peruano puede encontrar ahí cosas que lo identifiquen. Y, y entonces eso, creo que es una novela que termina siendo muy realista en lo que cuenta sobre el mundo del que habla. Ujú. ¿Cuán difícil te fue escribir esa novela? Porque había escuchado que habías hecho bastante investigación periodística, que es también con lo que te has formado, ¿no? Sí, te quería terminar de contestar lo anterior, ¿no? Ujú, Sobre la identidad de los ujú, personajes, ujú, cómo tienen que ocultarse para ser alguien, para poder llevar la vida que quieren, ¿no? Cómo cada uno de ellos tiene que ponerse una máscara, tiene que hacer una ceremonia y de ahí el título ujú, del libro, las ceremonias que hacemos para ser quienes realmente queremos ser. Y muchos de los personajes de esta novela, si no todos, tienen que crear un personaje para ser quienes quieren ser. Y bueno, y sobre el tema de cuánto tiempo me costó, muchísimo, desde que uno piensa la primera idea y empieza a delinear sus personajes y empieza a crear la historia y empieza a hacer la estructura y empieza a pensar qué va a poner, a que lo escribe, que lo edita, que lo termina y que lo publica, pues fácilmente pueden ser 6 años. O sea, es un ujú, proceso ujú, muy, muy largo y muy difícil. ujú. ¿Cómo nace la idea de hacer este libro? ¿Por qué hablar de estas élites? ¿Por qué elegir a este grupo en particular, no? Bueno, nace justamente porque yo he tenido, lo llamaría la oportunidad de poder ver a estas personas, de poder ver estos grupos sociales en mi país y en otros países. Y me di cuenta desde muy pronto, desde muy joven, que quería escribir algo al respecto, que quería escribir, no sabía que luego se iba a convertir en una novela, no sabía cómo que se iba a convertir luego, pero empezó como eso. Y bueno, y se fue construyendo y se fueron construyendo los personajes y así nació la historia. Ujú. Y tiene un poco de todo, porque hasta estafas piramidales, que también se ven mucho, ¿no? Más que estafas piramidales, tiene la historia. Uno de los personajes, que se llama Daniela, Ujú, quería que viviera la experiencia o que contar su experiencia en una secta de ujú. millonarios. Y Sí. para hacerlo,
entrevisté en efecto a muchas mujeres que han estado en sectas de millonarios en México, donde pasa pues lo que narro en la novela, ¿no? Claro. Esa idea de que tú pagas para que te utilicen y que tú pagas para que vivas esa cierta tipo de abuso al que sufre Daniela. Claro, y justo eso, ¿no? Porque Daniela es una chica que ha estudiado en los mejores colegios, incluso estuvo interna en el extranjero, para contar un poquito de la novela. Que podrías decir, oye, ¿cómo uno puede caer en algo así siendo tan educado y tan estudiado? Y a veces es parte también de la utilización de la gente, ¿no? Claro, a mí me llamó mucho la atención encontrarme con estas mujeres que son mujeres inteligentes, mujeres preparadas, mujeres que han estudiado y que voluntariamente se meten en ese mundo de las sectas. Me parecía asombroso, ¿no? Incluso, como te digo, yo hice mucha reportería, entrevisté a muchas de ellas, hablé con ellas, les pregunté y me sorprendía siempre que sus respuestas tenían que ver con un vacío existencial, y es decir, que son personas que se someten a estar en una secta, que se someten a entregarse a estas reglas y a estas cosas que a mí no me gustan, pero que cada quien puede decidirlo, y lo hacen voluntariamente, lo hacen a sabiendas de que están metiéndose en eso, que están participando en eso, y para mí era súper sorprendente que eso ocurriera. Sí, yo creo que es algo que enriquece mucho tu novela, ¿no? Que esa parte de las sectas, incluso que hayas colocado hasta dibujos específicos y cosas que yo decía, ¿cómo uno puede hasta imaginar esto, ¿no? O sea, llegar a crear algún tipo de señas y de marcas, y ¿cómo llegas a todo eso? Es un Bueno, proceso creativo, ¿no? Claro, yo no lo sabía. Yo Claro. cuando empecé a escribir la novela, pues conocía muy poco, como todos, había oído las noticias, había visto los casos, pero a medida que leí muchos de los folletos que utilizan estas sectas, vi muchos de las sesiones, de lo que hablan, de lo que dicen, y como todos al final repiten unas como Mantra, sí, no, y repiten como unos patrones, ¿no? Entonces el hecho de los dibujos que aparecen en el libro y de los textos del gurú que aparecen, son todos tomados de cierta forma de esa realidad. Por eso digo que la novela que yo hago es una novela realista, es una novela que toma muchos elementos de la realidad, pero no está hablando sobre personas reales, está hablando sobre unos personajes. Ahora hablemos un poco de ti. Yo estoy ahí averiguando un poquito y entiendo que tú estás en el periodismo también, bueno, en la escritura en general, desde muy joven, que incluso pudiste estar en una revista, entiendo, con Gabriel García Márquez. Exacto, yo llevo muchos años desde muy joven haciendo periodismo. Es como una de mis grandes pasiones en la vida, es lo que he hecho desde hace mucho, y empecé a hacerlo justo cuando entré a la revista Cambio, que era una revista en Colombia, donde el jefe de redacción, el jefe de la revista era Gabriel García Márquez, fue mi primer editor y mi primer jefe, y desde ahí yo para mí lo considero un maestro, lo considero un mentor. Todo lo que pude aprender de él, todo lo que vi de él, para mí marcó mi carrera y marcó mi carrera periodística. Y este encuentro que tú dices de la periodismo y la literatura, pues viene de cierta forma de ahí. A mí me interesa, obviamente, hacer el periodismo, me interesa, obviamente, hacer la ficción. Sé que son dos cosas distintas, pero para mí son caminos paralelos, y me interesa cómo se van encontrando, y de cierta forma, para mí ese fue el inicio. Es que suele pasar, ¿no? O sea, tenemos, bueno, a Gabo, a Hemingway, a Vargas Llosa, que también empieza en el periodismo. Es como una simbiosis, finalmente es algo que se conecta mucho, ¿no? El tema del periodismo y la novela. Yo no lo veo, de hecho yo lo veo no como dos cosas separadas, sino como un mismo universo. Y a mí me gusta, cuando me preguntan qué hacen, me gusta definirme como un narrador de historias. Yo cuento historias. Que estas historias estén en el periodismo o que estén en la ficción, ya va dependiendo de cada una. Cada historia encuentra su camino. Lo que a mí me interesa es poder beber de todos, tener un poco de todos para construir lo que yo quiero hacer con mi carrera. Y ahora, bueno, del lado periodístico, pero también, volviendo un poco a tu novela, el tema de vivimos en estos momentos en un mundo bastante polarizado, ¿no? Donde como que la élite o la derecha, que le decimos acá bruta y achorada, está muy fuerte, y por el otro lado la izquierda también, y ahí surge también el progresismo. De alguna manera, en esta novela yo siento que es un poco también decir, oye, dentro de esa derecha recalcitrante hay gente que también la está sufriendo,
¿Quisiste también poner un poco de esto? O sea, Bueno, creo que la polarización en la que vivimos es de cierta forma natural. Creo que lo que vemos que está pasando con el mundo, lo que está pasando con la economía, lo que está pasando con el medio ambiente, hace que las ideas extremas tengan mucho más público, sean de izquierda o derecha, para mí no es la diferencia, son Sí, sí, es verdad. extremistas Extremos, sí, igual en hacia el ambos lado. lados. Ahora, no creo que eso aparezca directamente en mi novela, Ujú, aunque sí hay un tema, en un momento se habla de un tema de las elecciones, que va ganando la historia, ujú, entonces las élites están muy ujú, asustadas, eso sí lo retrato, pero no creo que la polarización sea algo que aparezca en mi novela. Ahora, ujú, dicho esto, creo que todos vivimos en un mundo polarizado y a todos nos afecta de alguna ujú, ujú, manera ujú. cómo se dan las cosas, cómo se están diciendo las cosas, entonces, pues inevitablemente eso está ahí como telón de fondo. Ujú, ujú. Claro, pero o sea, a lo que yo iba es no que aparezca la polarización tanto en la novela, sino que de alguna manera te baja, o sea, no es que te baje, sino a veces uno o algunas personas miran como que a la gente de mucho dinero como endiosados y de esta manera, de alguna manera en esta novela es como que no, o sea, como que estás derrumbando un poco los cimientos de esas caretas que quieren representar, que incluso se ve hasta el, vamos a esperar un poco hasta el final, cuando Daniela sale hablando ante cámaras, perfecta, con un look perfecto, con un lugar perfecto, la familia perfecta, y por dentro su vida se está rasquebrajando entera, ¿no? Una cosa así. Absolutamente, mira, yo creo que la novela se llama Ceremonia porque cada capítulo Ujú, está marcado por una ceremonia. Creo que la vida de las élites, aunque no es exclusivo a las élites, pero sí ocurre ujú, mucho, en cada una de ellas hay unos rituales, unas ceremonias, unas maneras de hacer las cosas, que es de cierta forma interpretar un papel. ¿No? ujú, Y si te fijas, todos los personajes de las novelas están poniéndose una máscara, están poniéndose un protector frente a la realidad ujú. para mostrar lo que los otros quieren que sean y no para ser ellos mismos. Ujú, Creo que ese es todo el juego de la novela y creo que por eso está en la ceremonia y por eso detrás de ese representar está el sufrimiento de ellos, porque tienen que hacerse otros para complacer a los demás. ujú. Ahora que es un mundo de mostrarse, ¿no? El mundo de las redes Claro. sociales, de opinar o de mostrar cuántos amigos Ujú. tienes o cuánto dinero tienes, Obvio. cuánto vas de vacaciones, lo que haces todo el Ujú, tiempo, ujú. estamos publicando y viendo lo que los demás publican sobre su vida. Creo que es muy pertinente en ese momento hablar de esto porque sí siento que mucha gente pone esta felicidad, postea esta felicidad y no sabemos qué está pasando detrás de eso, lo que tú dices, ¿no? Cuando Daniela se da cuenta que cayó en esto y que Ujú, ya es irreparable el daño que ocurrió, sale perfecta a decir que todo está bien cuando en realidad no, todo no ujú, está bien. ujú. ¿Qué te gustaría que la gente con la gente se quede o que trascienda más allá de a leer tu novela, ¿no? Bueno, a mí no me gustan mucho las novelas que dejan mensajes. Ujú, claro. Mi trabajo no es de mensajero, Ujú, no voy a dejar mensajes, ujú, no voy a dejar ujú, cosas, enseñanzas. A mí lo que me interesa es que la gente lea una buena historia, que lea esta buena historia lo mejor escrita que esté y que encuentre ahí cosas que le hablen de su propia vida y que le dejen preguntas, ¿no? Este lugar ujú, común que la lectura debe dejar más preguntas, para mí sí es cierto. En realidad es una novela que está construida para ser leída de manera muy ágil, muy rápida, pero que al final te quede una serie de preguntas y una serie de dudas sobre qué es lo que hay ahí. ujú. Listo, muchísimas gracias, Felipe. No, hombre, ¿No muchísimas quieres gracias decir a algo ti. más? ¿Agregar Así algo está más? perfecto. Perfecto. Gracias.